Y después de los anuncios de Caputo, esta fue la aclaración que salió a realizar la vocera del Fondo Monetario, Yuri Kozak. Las conversaciones se centran en un programa de financiamiento considerable. El reembolso será escalonado a lo largo de la vigencia del programa, dijo, sin hablar de montos. Dijo una cifra considerable, pero no habló de los 20.000 millones. Bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿En qué consiste? Y sobre todo, ¿qué medidas implica o qué condiciones implica un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, Ramiro Castiñera, sí, claro, economista, está en contacto con nosotros. Nos sumamos a la conversación. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, ¿qué significa este anuncio que se terminó de concretar hoy con monto ya descifrado de alguna manera en boca de Caputo? Bueno, en primer punto, sí, tenemos dos datos que son clave. Uno, cuánto es el monto, y el otro, cuál es el objetivo. El monto son 20.000 millones de dólares, el objetivo es capitalizar al Banco Central. ¿Y por qué capitalizar al Banco Central? Todo argentino sabe muy bien que el Banco Central, después del paso del kirchnerismo, quedó con 0 reservas. Usualmente cuando pasa el peronismo por el gobierno, el Banco Central siempre queda sin reservas. Pasó en los 40 y en los 50, pasó en los 70 y pasó nuevamente con el kirchnerismo, tanto en la etapa de Cristina Fernández de Kirchner, que se fue hasta vendiendo dólar futuro porque ya no tenía dólares para vender, o en la etapa de Alberto Fernández, que se fue con reservas negativas de tantos dólares que terminó vendiendo. En consecuencia, como quedó nuevamente quebrado el Banco Central, ahora se va a la etapa de, primero se saneó lo que fue el pasivo del Banco Central, se eliminaron todas las LELIQ, ¿no? Las famosas LELIQ que tenía el Banco Central, esa deuda remunerada que exigía una gran emisión monetaria para pagar los intereses. Y ahora se pasa a la etapa de sanear el activo, es decir, sacarle todos los títulos públicos que el kirchnerismo le fue dando al Banco Central para sacarle las reservas. Recordemos que durante 2 décadas el kirchnerismo, ¿cuál era la metodología para vaciar el Banco Central? Muy simple. Iba el Banco Central, compraba los dólares y después el Tesoro le colocaba bonos públicos para comprarle esos dólares. Y el Banco Central terminó sin dólares en el Banco Central y lleno de títulos públicos. Y en consecuencia, todos los pesos no tienen respaldo de dólares, tienen respaldo de títulos públicos. Castiñera. Acá el objetivo es sanearlo. Cierro con esto. Sí. El objetivo es sanearlo en el sentido de que se revierte la operación que hacía el kirchnerismo, es decir, se le da dólares al Banco Central y se le retiran títulos públicos al Banco Central. Bueno, usted sabe la discusión que se arma y sobre todo que ha vuelto a estallar a partir de este anuncio de hoy, de la cifra de Caputo. Bueno, y lo que dice la oposición es, pero en el medio, usted dice también lo que dejó el kirchnerismo, pero en el medio estuvo Caputo, ministro de Macri, y el endeudamiento o el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario, que fue de más de 40.000 millones de dólares, que lo estamos debiendo, por supuesto. Por supuesto, a ver, durante las últimas 2 décadas, Argentina, cuando ya tuvo un déficit fiscal y fue completamente descontrolado, terminó aumentando la deuda pública en un total de 360.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares aumentó la deuda pública el kirchnerismo y 60.000 millones de dólares aumentó la deuda pública los 4 años de Cambiemos. Es decir, ahora la nueva situación es que, dado que hay equilibrio en las cuentas públicas, ya no se toma más deuda pública para financiar al Estado, que solo se financia con impuestos, ya no se utiliza más las reservas del Banco Central para financiar al Estado, dado que se financia con impuestos. En consecuencia, la gran diferencia con otras veces que Argentina le tocó el timbre al FMI para pedirle plata es, punto número 1, ya tiene las cuentas públicas en equilibrio. Punto número 2, incluso la economía está creciendo. Según datos del INDEC, el primer mes del año, la economía crece al 6,5% interanual. De todas maneras, el Central viene perdiendo muchos dólares día a día, vendiendo. ¿Eso después se recupera? ¿Es algo que le preocupa al gobierno? A ver, en los poco más de 15 meses de gobierno, de la gestión de Javier Milei, de la presidencia de Javier Milei, el Banco Central compró poco más de 25.000 millones de dólares y esos 25.000 millones de dólares los usó principalmente para el pago de la deuda pública, por eso no pudo acumular reservas. Por eso el Banco Central, pese de que compraron 25.000 millones de dólares,
durante 15 meses igualmente el Banco Central sigue con reservas negativas. Entonces, fíjense que, primer punto no menor, lo que se pagó es justamente por deudas que recién hablábamos de los 360.000 millones de dólares que aumentó tanto el peronismo como Cambiemos. Bueno, Javier Milei pagó de esos 360.000 millones de dólares, pagó 17.000 millones en cash efectivo. Ahora justamente viene la etapa de recapitalizar el Banco Central y justamente tomar un préstamo del FMI para cancelar deuda con el propio Banco Central y darle los dólares. Y en consecuencia el Banco Central tiene un activo saneado y un pasivo que se le sacaron las LELIQ, y eso se resume en una moneda más estable, con menos inflación, y en consecuencia y el objetivo final, la liberación del cepo. Tal la palabra del presidente, el primer día del 2026, Argentina va a arrancar sin cepo. Le pido, Ramiro, una respuesta breve, si es posible. ¿Qué va a pasar entonces con el mercado de cambio? ¿Se va a liberar? ¿Se levanta el cepo? ¿Se levanta en el mediano plazo? Niega devaluación Milei, pero ¿qué puede pasar en la relación dólar-peso a partir de esto? Mirá, el objetivo final es la liberación del mercado cambiario. Argentina el 2026 arranca con una liberación del mercado cambiario según las propias palabras del presidente. ¿Y qué se hizo para llegar hasta ese objetivo? Bueno, punto número 1, se equilibraron las cuentas públicas. Punto número 2, se dejó de emitir el Banco Central. Punto número 3, ahora se está secando la plaza de pesos, el excedente de pesos. Después el famoso plan platita, la emisión monetaria había sido muy descontrolada. Durante el 2024, el 2025 se termina fíjense la cantidad de pesos que se emitió en el 2023, que todavía hay exceso de pesos en el 2025. Una vez que se seque la plaza de pesos, ahora, punto número 4, se recapitaliza el Banco Central. Punto número 5 y final, como broche de oro, Argentina arranca el 2026, después de todo ese trabajo macroeconómico, con un tipo de cambio libre y unificado, tal como lo tiene el resto de los países capitalistas, democráticos y libres. Bueno, ojalá. Gracias por la comunicación, Castiñera. Gracias. Por favor, saludos. Gracias.